Mi hermana abandonó a sus hijos y tuve que criarlos hace años. Pero después de que regresó, ellos me dejaron para quedarse con su verdadera madre. Pero ella los volvió a abandonar. Y ahora me están suplicando perdón y que vuelva a aceptarlos en mi vida. Tengo 39 años. Desde que era joven, mi relación con Rachel, mi hermana menor de 37, siempre fue complicada. Mientras yo me destacaba por ser responsable, aplicada y centrada, Rachel parecía vivir en un mundo opuesto, impulsiva, temeraria y sin apego a las consecuencias. A pesar de haber crecido bajo el mismo techo y con los mismos valores, solo yo parecía haberlos interiorizado. Durante nuestra adolescencia, mientras yo pasaba tardes estudiando para entrar a la universidad, ella se perdía entre fiestas, amistades poco confiables y decisiones cada vez más arriesgadas. Nuestras vidas tomaron caminos muy distintos. Mientras yo lograba un empleo estable y construía mi independencia, Rachel acumulaba relaciones inestables y trabajos fugaces. A los 20 años, tuvo a su primer hijo, Lucas. El padre desapareció poco después. Rachel, claramente, no estaba preparada para ser madre. Desde entonces, tanto nuestros padres como yo asumimos el cuidado del pequeño mientras ella salía, se ausentaba por días y volvía con excusas sin sentido. Cuando nació Emma, su segunda hija, el ciclo se repitió. Otro romance fugaz, otro padre que desaparecía, y otra criatura a la que su madre apenas miraba. A pesar del cansancio emocional y físico, cuidábamos a los niños con entrega. Yo, además de trabajar largas jornadas, me encargaba de su rutina diaria, la cena, los deberes, los baños, los mimos que nadie más les daba. Rachel aparecía esporádicamente, con promesas vacías que solo terminaban en nuevas ausencias. Hasta que un día, simplemente dejó de volver. Desapareció sin aviso, dejando a Lucas y Emma bajo mi cuidado por completo. Hice todo lo posible por localizarla, pero fue inútil. La policía no encontró pistas. Nuestros padres, ya envejecidos, no podían encargarse, y yo aún estaba en la universidad haciendo prácticas. De pronto, mi vida giró por completo. Me convertí en su única figura materna. Cada día era un reto, llevarlos a la escuela, estudiar, trabajar, preparar sus comidas, ayudarlos con tareas. Los padres biológicos nunca dieron señales, ni apoyo económico ni emocional. Rachel no compartía información sobre ellos, y los pocos datos que teníamos no servían de nada. A pesar de todo, no los abandoné. Me gradué, conseguí un buen trabajo, y logré darles estabilidad. Lucas, hoy con 17, es un apasionado por la ciencia. Emma, de 14, ama la música y el arte. Son niños maravillosos. Con los años, construimos una familia verdadera. Yo era su madre en todo sentido. Hasta que, sin previo aviso, Rachel volvió. Un día tocó a la puerta con una sonrisa incómoda y un hombre a su lado, Tom, su nuevo esposo. Hola, hermana. Estoy de vuelta, y vine a buscar a mis hijos. Quedé paralizada. Lucas y Emma escucharon la voz y se acercaron. Al verla, se congelaron. Rachel abrió los brazos esperando un reencuentro emotivo. Tom explicó que se habían mudado y que ella quería empezar de nuevo, esta vez como madre. Rachel insistía en llevárselos. Yo les pregunté directamente a ellos qué querían. Lucas, con firmeza, dijo, «No, mamá, nos quedamos con la tía. Ella nos cuidó cuando tú te fuiste». Emma solo lloró en silencio. Rachel ignoró sus reacciones y comenzó a exigir que se los entregara. Le expliqué que la estabilidad era vital para ellos y que no podían irse así. Tom propuso que al menos comenzaran con visitas supervisadas. Acepté, con el corazón encogido. Al principio, parecía que Rachel realmente intentaba reconectarse. Lucas y Emma accedieron, poco a poco. Pero algo empezó a cambiar. Lucas se volvió frío. Emma, antes tan expresiva, empezó a aislarse. Sus respuestas eran secas, hasta hostiles. Cuando preguntaba por Rachel, evitaban hablar. Notaba cómo el vínculo que habíamos construido se deshacía lentamente. Intenté acercarme, hablar con ellos, entender qué ocurría. Pero todo indicaba que Rachel estaba reescribiendo nuestra historia en sus corazones. La situación se volvió insostenible el día que todo explotó. Era una mañana cualquiera, y yo preparaba el desayuno. Lucas entró a la cocina con brusquedad, arrojando su mochila sobre la mesa. Emma lo seguía con una mirada dura, distante. Sin rodeos, anunciaron que ese mismo día se irían a vivir con Rachel. Les recordé que legalmente estaban bajo mi custodia, que no podían simplemente salir así, sin ninguna planificación ni respeto por la escuela o nuestra rutina. Lucas, visiblemente irritado, avanzó sin mirarme. Emma se cruzó de brazos. No me escuchaban. Para ellos, todo lo que había construido ya no parecía importar. No me van a creer lo que pasó después. Lucas golpeó la mesa otra vez, esta vez con más fuerza, y dijo que no pensaba seguir viviendo bajo mis reglas.
Emma, en silencio, asintió. No lo podía creer. Los 2 niños que yo había criado, alimentado, consolado en sus noches de fiebre, aquellos que conocían el sonido de mi risa y el tono de mis regaños, ahora estaban delante de mí como extraños. Mi voz se quebró cuando intenté razonar. Les pregunté qué había cambiado, por qué ese repentino deseo de irse con alguien que los había abandonado más de una vez. Lucas me interrumpió con dureza. Ella es nuestra madre. Y quiere estar con nosotros. ¿Por qué lo haces tan difícil? Me atraganté con las palabras. No porque no tuviera respuesta, sino porque jamás pensé que tendría que darla. Porque nunca imaginé tener que justificar el amor, el esfuerzo, el sacrificio. Porque cuando amas, no llevas un registro de lo que das. Simplemente lo haces. Emma no me miraba. Solo dijo, queremos probar cómo es estar con ella. Entonces entendí que no importaba lo que dijera. Ya habían tomado su decisión. Esa misma tarde, Rachel llegó en su coche, con las ventanas abiertas, música sonando como si fuera una escena feliz de película. Me miró desde el volante con ese aire de suficiencia que siempre tuvo. Bajó, abrazó a los niños como si fueran premios que le habían sido devueltos, y no hijos que ella misma dejó atrás. No hubo agradecimientos. No hubo disculpas. Solo una frase antes de irse: relájate, hermana. Ya era hora de que ellos tuvieran una vida de verdad. Me quedé en el umbral de la casa, viendo cómo el coche se alejaba. Sentí que el silencio que dejaban era más ruidoso que cualquier grito. Las habitaciones vacías. Los platos que no se ensuciaban. Las risas apagadas. Todo me recordaba a ellos. Pero lo que más dolía era otra cosa, la traición silenciosa. Me preguntaba si había hecho algo mal. ¿Fui demasiado exigente? ¿No les di suficiente libertad? ¿Fallé en algo sin darme cuenta? Empecé a repasar cada gesto, cada decisión, como si pudiera encontrar la grieta por donde se filtró el dolor. Pero al final, siempre volví a la misma conclusión: hice lo mejor que pude. No fui perfecta, pero estuve. Siempre estuve. Los días siguientes fueron lentos. El primer fin de semana sin ellos fue un abismo. Caminaba por la casa, deteniéndome frente a sus habitaciones, a punto de llamarlos sin recordar que ya no estaban. Pasaba horas con el teléfono en la mano, esperando un mensaje, una llamada, una señal. Nada. Ni una palabra. Una semana después, recibí una foto en un grupo familiar. Era Rachel con los niños, en un parque de diversiones. Todos sonreían. Hasta Lucas. Hasta Emma. Sentí una punzada en el pecho. Me fui al baño, cerré la puerta y lloré como no lo hacía desde que Rachel desapareció por primera vez. Pero esta vez no era rabia. Era duelo. Estaba de luto por una familia que construí sin pedirlo, y que ahora me era arrancada como si nunca hubiera existido. Intenté mantenerme ocupada. Volqué mi energía en el trabajo, en actividades nuevas, en cualquier cosa que evitara el silencio de la casa. Pero era inútil. Por más que corriera durante el día, al llegar la noche, la realidad me esperaba sentada en la sala. Una noche, después de 3 semanas sin contacto, decidí escribirles. Un mensaje simple. No de reproche, no de culpa. Solo: espero que estén bien. Los extraño. Ninguna respuesta. A la semana siguiente, intenté llamar. Rachel atendió. Su voz era áspera. Dijo que estaban adaptándose, que no debía interferir. Le pregunté si estaban bien. Me dijo que sí, que estaban felices, y colgó sin más. No sabía si era cierto. No sabía si ellos estaban detrás de esa decisión o si Rachel les impedía hablar conmigo. Todo era una niebla de incertidumbre. Una amiga me sugirió que hablara con un abogado, que averiguara mis derechos como tutora. Pero no quería forzar nada. No quería que sintieran que los estaba reteniendo por la fuerza. Si algún día volvían, quería que fuera porque así lo decidieron. El tiempo pasó. 2 meses. 3. Empezaba a aceptar, a construir una vida sin ellos. Dolía, sí, pero también empezaba a encontrar momentos de paz. Hasta que una tarde, justo cuando comenzaba a sentir que estaba sanando, tocaron la puerta. Abrí, y ahí estaban. Lucas y Emma. Despeinados. Ojerosos. Con mochilas a medio cerrar y la ropa arrugada. Lucas tenía los ojos rojos. Emma apenas podía mirarme. Detrás de ellos, nadie. Ni Rachel, ni Tom. Solo ellos 2. Lucas habló primero, con la voz ronca. ¿Podemos entrar? No pregunté nada. Solo abrí la puerta por completo y me hice a un lado. Se sentaron en el sofá como si necesitaran tocar algo real. Emma empezó a llorar sin parar. Lucas apretó los puños. Mamá, se fue otra vez, dijo. Esta vez, sin despedirse. Me quedé en silencio. Porque lo supe en ese instante.
Ellos habían ido buscando algo que no existía. Un fantasma. Una imagen idealizada. Pero encontraron la misma ausencia que los marcó de pequeños. Rachel había vuelto solo para repetir su patrón. Y ahora ellos volvían, rotos por segunda vez. Emma se acercó temblando y me abrazó. Tía, perdón, por todo. No le dije que no había nada que perdonar. Solo la abracé con fuerza. Porque en ese momento, las palabras no servían. Solo el amor que nunca se fue. Esa noche no dormimos. No porque no quisiéramos, sino porque el alma no encuentra descanso cuando está cargada de preguntas sin respuesta. Les preparé algo caliente. No querían cenar, pero aceptaron una taza de leche como cuando eran niños. Lucas se sentó en su antigua silla, en la esquina de la mesa, la misma que solía ocupar mientras hacía sus deberes. Emma abrazaba una almohada en el sofá, como si necesitara anclarse a algo que le recordara que estaba a salvo. No hice preguntas. Esperé. Porque a veces, lo único que necesita alguien roto es saber que tiene un lugar donde respirar sin ser interrogado. Fue Lucas quien habló primero. Su voz ya no tenía la seguridad desafiante de semanas atrás. Era la voz de un chico que se había dado cuenta, demasiado tarde, de que la fantasía siempre cuesta más cara que la realidad. Dijo que Rachel y Tom discutían todo el tiempo. Que apenas se mudaron, las cosas cambiaron. Tom no quería encargarse de ellos. Decía que no eran su responsabilidad. Rachel, por su parte, parecía más interesada en mantener una fachada en redes sociales que en ser madre. Empezó a salir de nuevo. Primero eran salidas cortas. Luego noches enteras fuera. Llegaba tarde, a veces sin avisar. Lucas intentó confrontarla. Ella lo ignoró. Emma lloraba en silencio en la habitación mientras escuchaba discusiones detrás de la puerta. Un día, simplemente no volvió. Tom dijo que se había ido con unas amigas a otra ciudad. Que no sabía cuándo regresaría. Pero los días pasaban, y Rachel no llamaba, no escribía, no aparecía. Al tercer día, Tom los dejó solos en la casa. Se fue al trabajo y no volvió hasta la madrugada. Lucas decidió que ya era suficiente. Empacaron lo poco que tenían y tomaron un autobús. Buscaron el camino de regreso a casa. A mi casa. La única que les abrió la puerta sin condiciones. Cuando terminaron de hablar, el silencio volvió. Pero era distinto. No era incómodo, era necesario. Yo tampoco hablé mucho. No era momento de discursos, ni de reproches. Solo les dije que se quedaran, que su cuarto estaba igual, y que podían descansar. Emma me abrazó por segunda vez esa noche. No dijo una palabra, pero su llanto ahogado me rompió algo dentro. No era un llanto de tristeza solamente. Era arrepentimiento, era vergüenza, era miedo. Era la emoción cruda de una niña que entendía, al fin, lo que significaba perder algo que creía eterno. Los días siguientes fueron de reconstrucción silenciosa. No pregunté cuándo volverían a clases. No les exigí horarios ni rutinas. Solo me aseguré de que comieran, durmieran y sintieran que el amor seguía intacto. Poco a poco, Lucas volvió a hablar como antes. Comentaba sobre libros, sobre tecnología, sobre proyectos que tenía en mente. Emma volvió a dibujar. Llenaba hojas con colores, como si su alma necesitara vaciarse a través del arte. Pero aún así, había heridas que no se veían. A veces, Emma se despertaba llorando. Otras veces, Lucas se encerraba por horas sin decir por qué. No los presionaba. Solo estaba. Siempre estuve. Un sábado por la tarde, mientras doblábamos ropa, Lucas me dijo algo que me congeló. Tía, ¿crees que algún día mamá va a cambiar? No supe qué decir al principio. ¿Mentirle? ¿Darle esperanza donde quizás no la había? Pero él ya no era un niño. Así que fui honesta. No lo sé, Lucas. Pero sé que tú no tienes que cargar con sus decisiones. No es tu culpa. Bajó la cabeza y asintió. Emma, desde el marco de la puerta, escuchaba en silencio. Esa noche, antes de dormir, se acercó a mi habitación. Me abrazó y dijo, gracias por nunca irte. No lo dije en voz alta, pero en mi mente respondí, aunque quisieras, no podría. Porque cuando amas de verdad, tu presencia no depende del reconocimiento, solo del amor. Pero el regreso de los niños no trajo solo consuelo. También despertó preguntas profundas en mí. ¿Estaba dispuesta a pasar por esto otra vez? ¿Podía realmente volver a abrir mi corazón sin miedo a que me lo desgarren de nuevo? ¿Y si Rachel volvía, con otra sonrisa falsa, con otro hombre de la mano y otra historia para contar? ¿Y si Lucas y Emma, movidos por la culpa o la nostalgia, caían nuevamente en esa trampa? ¿Estaba preparada para otro abandono? Empecé a cuestionar mis propios límites. Había dado tanto, durante tanto tiempo, que no sabía si quedaba algo de mí para dar. Una parte de mí quería protegerse, alzar una barrera y decir,
aquí termina mi responsabilidad. Pero otra parte, más profunda, más maternal, más dolida, no podía dejar de amar. Y el amor, a veces es una condena hermosa. Hablé con un terapeuta. Me ayudó a entender que el amor no implica permitirlo todo. Que cuidar de mí también era parte de cuidar de ellos. Que podía amarlos sin dejar que me destruyeran. Que podía perdonar, sin olvidar. Y que tenía derecho a poner límites. Decidí que esta vez no sería como antes. Esta vez habría condiciones claras. Esta vez, construiríamos un hogar donde todos tuviéramos voz. Porque la maternidad no debe doler tanto. Porque amar no debe implicar perderse. Y porque, si íbamos a reconstruir nuestra familia, debía ser desde la verdad. La verdad de que fui madre sin haberlo planeado. La verdad de que ellos también fallaron, pero volvieron. Y eso, en medio de todo, también es amor. Desde que Lucas y Emma volvieron, algo en mí había cambiado. No era solo el miedo al abandono ni el cansancio acumulado. Era algo más profundo. Era una especie de convicción callada de que esta vez, si íbamos a sanar, debía empezar por poner límites. Porque el amor sin límites se convierte en dependencia, y yo no podía seguir viviendo esperando que no me volvieran a romper. La primera semana después de su regreso me dediqué a observar. Cómo hablaban, cómo se movían por la casa, cómo se relacionaban entre ellos. Ya no eran los niños que dejé ir. Había en ellos una madurez forzada, como si los meses con Rachel les hubieran revelado el mundo de golpe. Y eso me dolía, porque ninguno de los dos merecía aprender así. Una noche, mientras cenábamos en silencio, les dije, necesitamos hablar. Se miraron entre ellos, esperando tal vez una reprimenda o una lista de reglas. Pero no era eso. No quería que se sintieran castigados, quería que entendieran. Les hablé desde el corazón. Les dije que los amaba, que siempre los había amado, pero que ya no podía ser la única en cargar con todo. Que si íbamos a reconstruir nuestra familia, tenía que ser una construcción entre tres, no solo de una. Les pedí que fuéramos honestos. Que habláramos de lo que nos dolía, de lo que esperábamos, de lo que temíamos. Lucas me miró con los ojos llenos de culpa y dijo, pensamos que ella había cambiado. Quisimos creerlo. Y nos equivocamos. Emma no hablaba. Solo se aferraba a su tenedor como si le temiera a su propia voz. Continué. Les dije que entendía que necesitaran descubrir por sí mismos. Que por más que yo quisiera protegerlos, algunas lecciones solo se aprenden con cicatrices. Pero que también había aprendido algo, que yo necesitaba cuidar de mí. Que no podía seguir funcionando como una sombra que se desvive por todos y se olvida de sí misma. Que esta casa, desde ahora, sería un lugar donde todos nos cuidáramos. Eso incluía a ellos, pero también a mí. Les pedí cosas simples, colaborar en casa, ser sinceros cuando algo no estuviera bien, y sobre todo, respetar este espacio como su hogar, no como un lugar temporal. Emma rompió en llanto. Dijo que le dolía haberme fallado. Que cada noche con Rachel sentía que estaba traicionándome, pero que tenía miedo de admitirlo. Pensé que si me arrepentía, ya no podrías perdonarme, dijo entre sollozos. La abracé. Le dije que el arrepentimiento sincero abre puertas, no las cierra. Lucas pidió dormir en su cuarto esa noche, no en el sofá como había estado haciendo. Emma pidió que le dejara preparar el desayuno al día siguiente. Pequeños gestos, pero cargados de significado. El proceso de volver a ser una familia no fue inmediato. Hubo días difíciles. Momentos en los que me sentía invisible, como si aún lucharan con la culpa y la confusión. A veces, al escuchar el timbre, el corazón se me detenía por miedo a que fuera Rachel. No lo fue. Durante semanas, no supimos nada de ella. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni siquiera un intento de explicación. Me dolía por ellos. No por mí. Porque el abandono que sufrí yo podía enfrentarlo. Pero el de ellos, ese me atravesaba. En terapia, aprendí a nombrar lo que sentía. Rabia. Dolor. Frustración. Miedo. No vergüenza. Porque no había nada de lo que avergonzarse en haber amado. Pero también aprendí a poner un nombre a lo que debían hacer, límites. Comencé a establecer horarios para todo. Les devolví responsabilidades que antes asumía sola, lavar sus platos, ordenar sus habitaciones, encargarse de su ropa. Al principio lo tomaron como castigo. Pero pronto entendieron que era una forma de devolverles poder, de hacerlos parte de este hogar de nuevo. Lucas volvió a interesarse por sus estudios. Me pidió ayuda con un proyecto de ciencias, como solía hacerlo. Emma colgó sus dibujos en la nevera otra vez. Volvimos a reír, no como antes, pero con más valor. Porque esta vez la risa venía desde la experiencia, no desde la inocencia. Una tarde, encontré a Emma mirando por la ventana, con el cuaderno de dibujo cerrado. Me senté a su lado. No dije nada. Ella habló sola. A veces tengo miedo de que si sonrío,
tú pienses que ya no me duele. Le acaricié el cabello y le respondí, sonreír no borra el dolor. Solo dice que estás aprendiendo a vivir con él. Y la abracé. No era necesario decir más. Esa noche, mientras cerraba la casa, me detuve frente a sus puertas. Escuché su respiración, su silencio, su existencia. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque sabía que, pase lo que pase, esta vez no me iba a perder en el intento de salvarlos. Esta vez, si ellos decidían irse de nuevo, me quedaría con la certeza de haber amado con límites, con dignidad, con conciencia. Y eso, al final, también es una forma de sanar. La noche se hizo larga, pero no pesada. Dormí con la ventana abierta, dejando que el aire fresco limpiara lo que aún quedaba de la tormenta. Porque, aunque el dolor no desaparece, uno puede aprender a respirar dentro de él y seguir. La rutina empezaba a parecerse a la normalidad. No perfecta, no sin altibajos, pero con un ritmo que traía cierta paz. Lucas volvía a traer tareas a casa, Emma decoraba su habitación con luces y recortes de revistas, y yo empezaba a sentir que, quizá, esta nueva etapa podía ser distinta. Habíamos aprendido demasiado como para repetir los mismos errores. Pero justo cuando el alma se ilusiona con el silencio, el pasado encuentra la forma de colarse. Fue un miércoles. Volvía del supermercado con las bolsas en la mano, cuando el timbre sonó. No pensé en nada particular. Podía ser una vecina, una entrega equivocada, cualquier cosa, menos lo que era. En el buzón, entre folletos y facturas, había un sobre sin remitente, sin estampillas, sin nada. Solo mi nombre escrito con una caligrafía torpe, como si la tinta temblara al escribir. Lo abrí en la cocina, con las manos frías. Reconocí la letra antes de terminar de leer la primera línea. Era de Rachel, querida hermana. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí. Y lo entiendo. Sé que te fallé, que les fallé a ellos, que me fallé a mí misma. No sé cómo explicar todo lo que ocurrió. Sé que parece solo una repetición de la historia, pero no lo es. Esta vez, no me fui por egoísmo, sino por miedo. Me fui porque sentí que iba a hacer más daño quedándome. Tom y yo discutíamos todo el tiempo, y los niños estaban en el medio. No quería que me vieran romperme otra vez. No podía. Así que huí. Lo sé. Fue lo peor. Pero no supe hacer otra cosa. No estoy escribiendo para que me perdones. Ni siquiera para que me respondas. Solo quería que supieras que no he dejado de pensar en ellos, en ti, en todo lo que dejé atrás. Estoy en otro estado ahora, tratando de ponerme en pie. Si algún día deciden saber de mí, estaré aquí. Si no, lo entenderé. Me senté. Leí la carta 3 veces. No por lo que decía, sino por lo que no decía. No había detalles. No había pruebas de cambio. No había una dirección, un número, un contacto real. Solo esa frase al final, estaré aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Qué tan real es ese intento de redención? ¿Y si solo era otra jugada emocional? Me debatía entre dos fuegos. Una parte de mí quería proteger a Lucas y Emma de todo, incluso de las palabras escritas en esa hoja. Pero otra parte, esa parte que alguna vez también fue hermana, que conocía a Rachel desde niña, sentía una punzada de algo parecido a compasión. No respondí la carta. No la rompí tampoco. La guardé en un cajón, junto a otros papeles que hablan del pasado. Pero algo dentro de mí ya no podía ignorar el hecho de que ella seguía presente, aunque fuera desde la sombra. Por la noche, me senté con los chicos. No les mostré la carta. Solo les pregunté, ¿han pensado en su madre últimamente? Lucas bajó la mirada. Emma se encogió de hombros. A veces, dijo él. Pero duele. A mí también, le dije. A veces, la recuerdo como cuando era niña, antes de que todo se complicara. Emma preguntó, ¿tú también tienes recuerdos buenos con ella? Sonreí con tristeza. Claro. Era mi hermana. Jugábamos en el jardín, me ayudaba a esconder los caramelos cuando mamá nos ponía a dieta. Era divertida, hasta que la vida la fue quebrando. Lucas se acercó. ¿Crees que puede cambiar? Y ahí estaba la pregunta que pesaba más que cualquier carta. ¿Puede alguien como Rachel cambiar? ¿Después de tanto daño? ¿Después de tantas idas sin regreso? No supe qué decir. Así que fui honesta otra vez. No lo sé. Pero si lo hace, tiene que demostrarlo, no decirlo. Emma preguntó si podían volver a escribirle algún día. Les dije que sí, si lo deseaban, pero que antes debían estar preparados. Porque si se abrían de nuevo y ella volvía a desaparecer, el golpe sería aún más fuerte. Y yo, ya no quería verlos romperse así otra vez. Esa noche, ambos se quedaron dormidos en el sofá viendo una película. Me quedé observándolos. Los mismos rostros que vi crecer,
los mismos que una vez lloraron por su madre, ahora enfrentaban dilemas que muchos adultos no podrían sostener. Y me pregunté, ¿hasta qué punto el amor nos obliga a dar nuevas oportunidades? ¿Dónde termina la paciencia y comienza la dignidad? ¿Hay un límite para perdonar? O peor aún, ¿qué clase de personas seríamos si negáramos toda posibilidad de redención? Él sobreseguía en el cajón, como un recordatorio de que el pasado no desaparece, se duerme, se esconde, pero siempre encuentra la forma de volver. Y cuando vuelve, exige una decisión. No supe si contarles todo. No esa noche. Pero entendí que tarde o temprano, tendríamos que enfrentar lo que decía esa carta. No por Rachel, sino por nosotros. Porque hay puertas que se cierran con un portazo, pero otras, solo con la verdad. Pasaron algunos días desde la carta. Yo seguía con la rutina habitual, fingiendo que todo estaba en orden, que el pasado podía guardarse en un cajón sin que se filtrara por las paredes. Pero el pasado no se duerme tan fácil. A veces, se instala en el silencio de los que amamos y comienza a crecer ahí dentro. Una tarde de domingo, mientras doblaba la ropa de Emma, vi algo que me hizo detenerme. Un papel arrugado, escondido dentro del bolsillo de su chaqueta. Era un sobre. Sin remitente, sin sello. Solo el nombre, Rachel. Mis manos comenzaron a temblar. Lo abrí, con el corazón apretado, como si abriera una caja de Pandora. La letra no era la mía. Era la de Emma. Hola, mamá. No sé si leerás esto, pero quiero escribirlo igual. No sé qué pensar. Te extraño, pero también me enojo. Me duele que te fueras. Me duele más que no volvieras. La tía nos cuida, nos ama, pero a veces siento que si te perdono, le estoy fallando a ella. Y no quiero. Solo quería saber si realmente pensaste en nosotros o si esta carta que enviaste fue solo para limpiar tu conciencia. A veces sueño contigo. En los sueños, nunca hablas. Solo estás. Pero cuando me despierto, desapareces de nuevo. Emma. Me quedé sin aire. La carta no era una traición. Era un grito. Un intento desesperado de una niña por encontrar sentido a lo que nunca debió vivir. No me enojé. No podía. Pero algo dentro de mí se quebró igual. Porque entendí que aunque yo había construido un refugio, Emma aún tenía un pie fuera, intentando entender el mundo desde una herida abierta. Guardé la carta. Esa noche, mientras Emma hacía sus deberes, la observé. La forma en que se inclinaba sobre el cuaderno, el mechón de cabello que siempre le caía sobre la frente, la expresión de quien carga pensamientos más grandes que su edad. Me acerqué y le pregunté si podía hablar con ella. Dudó un segundo. Luego asintió. Le mostré la carta. No la regañé. No la enfrenté. Solo la puse sobre la mesa y le dije, la encontré en tu chaqueta, ¿quieres hablar de esto? Emma bajó la cabeza. Murmuró que no había planeado enviarla. Que solo la escribió para desahogarse. Que a veces tenía tantos pensamientos enredados que escribirle a su madre era la única forma de ordenarlos. Le creí. Porque vi en sus ojos la verdad. Pero también vi otra cosa. Confusión. Dolor. Culpa. ¿Crees que te fallé?, me preguntó. Esa frase fue un puñal. No, mi amor, le dije. Tener preguntas no es fallarme. Es ser humana. Yo también las tengo. Muchas veces. Pero no estás sola para responderlas. Estoy aquí. Siempre he estado. Aunque tú no lo veas, yo también tengo miedo. Pero no te amo menos por buscar respuestas. Solo quiero que sepas que puedes hacerlo sin esconderte. Emma lloró. Se arrojó a mis brazos y me dijo algo que me dejó sin palabras. A veces siento que soy la razón por la que mamá se fue. La abracé más fuerte. Tú no tuviste la culpa de nada. Escúchame bien, Emma. Nada. Tú naciste para ser amada. Si alguien no supo hacerlo, el error fue suyo, no tuyo. Jamás pienses eso de nuevo. Dormimos juntas esa noche. Ella con la cabeza sobre mi brazo, yo con la mirada perdida en el techo, repitiéndome a mí misma que debía ser más fuerte que nunca. Al día siguiente, hablé con Lucas. Le conté lo de la carta. Me sorprendió que no se alterara. Dijo que él también había pensado en escribirle, pero que no sabía si quería respuestas o si solo deseaba olvidar. A veces pienso que si desapareciera del todo, sería más fácil. Pero luego la odio por dejarme pensar eso, dijo con la voz entrecortada. Mis hijos, porque eso eran, aunque nunca salieran de mi vientre, estaban peleando batallas internas que ni los adultos más estables podrían enfrentar. Y yo era el único escudo que tenían. Decidí entonces buscar ayuda profesional. Encontré una terapeuta familiar especializada en traumas por abandono parental. Les expliqué la situación, y después de algunas sesiones de preparación, Lucas y Emma comenzaron a asistir. Las primeras sesiones fueron duras. Emma salía llorando. Lucas a veces no quería hablar. Pero poco a poco, empezaron a abrirse.
a ponerle nombre al dolor, a darle forma a los vacíos. Y yo, en paralelo, también comencé a sanar partes de mí que no sabía que estaban heridas. Entendí que no basta con amar, que a veces, amar significa también permitir que otros exploren su dolor sin que eso signifique que te están dejando atrás. Pero el verdadero giro llegó una tarde de viernes. Estaba ordenando la cocina cuando sonó el timbre. Caminé hacia la puerta, sin sospechar lo que me esperaba. Y al abrirla, ahí estaba, frente a mí, ojerosa, sin maquillaje, con una mochila al hombro. Y sola. «Hola», dijo, con la voz casi inaudible. «No vengo a llevarme a nadie. Solo, necesito hablar». Me quedé congelada. Detrás de mí, escuché los pasos de Emma bajando las escaleras. Y luego los de Lucas. Los tres nos quedamos ahí, frente a la figura que parecía un fantasma del pasado, pero que estaba de nuevo tocando a la puerta. El silencio duró solo segundos, pero fue suficiente para saber que nada volvería a ser igual. Rachel seguía ahí, con la mirada baja, el cuerpo encorvado y las manos temblorosas. Emma se detuvo a mitad de la escalera. Lucas dio un paso atrás. Yo no dije nada, porque había demasiadas palabras acumuladas y ninguna era suficiente. Rachel levantó la vista, apenas un segundo, como si tuviera miedo de encontrar solo odio en nuestros ojos. «No vine a pedir nada», repitió. «Lo juro. Solo, me quedé sin nadie. Y sin dónde ir. Pensé que, tal vez, podrías al menos escucharme». No sabía si me hablaba como hermana, como madre ausente o como una sombra buscando redención. Me debatí entre el impulso de cerrar la puerta y el impulso de no repetir el abandono que ella misma provocó. Respiré hondo. Di un paso al costado y, sin decir una palabra, le señalé el sofá. Entró con cautela. Como si la casa ya no fuera suya, como si cada paso fuera una sentencia. Lo era. Se sentó al borde del sofá, sin atreverse a recostarse, sin tocar nada. Lucas cruzó los brazos. Emma no bajó. Se quedó en el último peldaño, mirando con una mezcla de miedo, rencor y curiosidad. «Estoy limpia», dijo Rachel. «No bebo, no me drogo, no estoy huyendo de nadie. Solo, no tengo a dónde más ir». Tom se fue. Vendió todo sin avisarme. Me dejó en la calle. Nadie me recibe. Ni mis amigas. Ni mis primos. Nadie. Su voz se quebró. Pero no era la primera vez que la oía quebrarse. Ya conocía ese tono. El mismo que usó cuando desapareció por primera vez. El mismo que repitió cuando prometió que cambiaría. El mismo que disfrazaba la irresponsabilidad con lágrimas. Me acerqué. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué ahora? Después de todo lo que hiciste. Rachel se encogió. Porque sé que te fallé. Y no espero que me salves. Solo, no quiero seguir durmiendo en la calle. No tengo más familia. Solo tú. Me ardía el pecho. Porque sí, éramos su familia. Aunque nos hubiera roto. Aunque hubiera vuelto para abrir una herida apenas cerrada. Pero, ¿eso justificaba dejarla entrar? Lucas habló entonces. Su voz era seca, firme. ¿Qué quieres de nosotros, mamá? La otra oportunidad para dejarnos. Rachel lo miró como si le hubieran disparado. Pero no lloró. No se defendió. Solo bajó la cabeza. No tengo respuestas, Lucas. Solo tengo arrepentimiento. Emma bajó finalmente. Se quedó en el marco de la sala. No se acercó. ¿Y qué hacemos con eso?, preguntó. ¿Lo metemos en un frasco y lo ponemos en la mesa para ver si llena los platos vacíos de cuando no estuviste? Esa frase me atravesó como un cuchillo. No solo por el dolor, sino porque Emma ya no hablaba como una niña. Hablaba como alguien que había visto más de lo que debía. Rachel quiso levantarse. Está bien. Me voy. No quería causar más problemas. Solo, necesitaba verlos una vez más. Y agradecerte, hermana. Porque tú fuiste madre, mientras yo solo fui una sombra. Di un paso al frente. No porque quisiera detenerla, sino porque en ese instante no supe si mi silencio estaba permitiendo justicia o venganza. Rachel, ¿qué esperas realmente? ¿Una cama? ¿Un perdón? ¿Un nuevo comienzo? No espero nada, dijo. Solo quería que supieran que me duele. Que me pesa todo. Que cada noche me despierto pensando en los cumpleaños que no estuve, en las veces que ustedes se enfermaron y yo no los cuidé. Que no estoy buscando limpiar mi conciencia. Solo, hacer lo que no supe antes, enfrentar las consecuencias. Emma, aún desde lejos, susurró, ¿y si no queremos verte más? Rachel no respondió. Solo asintió. Tienen derecho. Lucas me miró. No me dijo nada, pero su mirada pedía una decisión. No una respuesta emocional. Una acción concreta.
¿La dejamos quedarse? ¿Le damos un sofá por una noche? ¿Una semana? ¿Una nueva oportunidad que podría costarnos el alma otra vez? Yo misma no sabía qué pensar. Porque aunque mi instinto gritaba que no, algo dentro de mí sabía que si la echaba esa noche, no volvería. Tal vez se perdería del todo. Tal vez no sobreviviría. Y entonces, ¿yo cargaría con esa culpa también? Me senté en el borde del sillón, frente a ella. No puedo prometerte nada. Esta casa ya no gira en torno a ti. Si te quedas una noche, será con condiciones. No serás madre aquí. No serás hermana aquí. Serás una mujer que intenta reconstruirse. Y si rompes otra vez, no esperes que esta puerta vuelva a abrirse. Rachel asintió. Emma subió sin decir una palabra. Lucas también. Me quedé en la sala, junto a Rachel, sin hablar. Solo el sonido del reloj marcando los segundos. Pensé en todo. En el camino recorrido. En la herida que aún sangraba. Y entonces me pregunté algo que me gustaría que tú, que estás escuchando esta historia, también te preguntes. ¿Tú abrirías la puerta después de todo? ¿Tú permitirías que alguien que rompió a tu familia tocara de nuevo lo que tanto trabajo costó reconstruir? A veces, el perdón no es un acto de bondad. Es un salto al vacío. Y esta noche, estábamos todos parados en el borde. Rachel durmió en el sofá. No pidió más. No se quejó. No cruzó ninguna línea. Durante los primeros días, su presencia era casi invisible. Se despertaba temprano, salía a caminar, regresaba con pan o fruta, y luego pasaba horas en silencio, como si no quisiera molestar el equilibrio delicado que sosteníamos con pinzas. Emma evitaba estar en el mismo cuarto. Lucas la observaba a distancia, siempre con el ceño fruncido, como si buscara una señal de que todo volvería a repetirse. Yo mantenía la casa funcionando, como siempre. Pero dentro de mí, el miedo era una gota constante cayendo sobre la misma piedra, cuánto tiempo antes de que ella volviera a romperlo todo. Aún así, Rachel intentaba. Lavaba los platos sin que nadie lo pidiera. Doblaba ropa sin hacer ruido. Leía libros en la sala sin encender la televisión. Incluso se ofreció a ayudarme con unas facturas que yo había dejado sobre la mesa. No estoy tratando de ganarme puntos, dijo una tarde. Solo, quiero sentirme útil. Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque no sabía qué parte de mí debía hablar. La hermana, la madre sustituta, la mujer cansada. Esa misma noche, mientras yo preparaba la cena, escuché un sonido en el pasillo. Era Emma. Estaba sentada en el suelo, con la espalda contra la pared y los ojos llorosos. Me arrodillé a su lado. ¿Qué pasa, mi amor? Señaló hacia el cuarto. Rachel había intentado hablar con ella. Le dijo que la amaba, que pensaba en ella todos los días, que quería conocerla de verdad. Emma solo escuchó. Pero al terminar, salió corriendo. ¿Por qué vuelve ahora, tía? ¿Por qué después de todo esto, actúa como si nada? La abracé. No actúa como si nada, Emma. Está rota. No sé si por remordimiento o por egoísmo, pero está rota. Emma me miró. Y tenemos que arreglarla nosotros. Esa pregunta me dolió más que todas. Porque no tenía respuesta. Nadie está obligado a reparar a quien lo rompió. Pero, ¿cómo enseñarles a proteger su corazón sin volverlo piedra? Al día siguiente, Rachel intentó con Lucas. Le llevó un libro de tecnología. Lo vi en la librería. Recordé que te gustaba esto, dijo, extendiéndoselo con timidez. Lucas lo tomó. Lo observó. Luego lo dejó sobre la mesa y se fue a su habitación. No dijo ni una palabra. Rachel no se ofendió. Solo suspiró. En la noche, me senté con ella. No puedes forzar el perdón, le dije. Ni apresurar el amor. Ellos no te odian. Pero tampoco confían. Y eso se gana. Con años. No con gestos de una semana. Rachel asintió. Lo sé. Pero es duro verlos y no poder tocarlos. No poder abrazarlos. Pensar que antes eran mis bebés, y ahora, apenas me toleran. No eran tus bebés, le dije. No después de que los dejaste. Eran míos. Yo los vi crecer. Yo escuché sus llantos. Yo fui a las reuniones escolares. Yo curé sus fiebres. No te los arrebaté. Tú los entregaste. Rachel se echó a llorar. Pero yo no la consolé. Porque no todo llanto merece abrazo. Hay lágrimas que solo deben caer solas. Durante los días siguientes, el clima se volvió más denso. Como si todos estuviéramos caminando sobre cristales. Hasta que, una noche, Emma bajó con el rostro descompuesto. Tenía el celular en la mano. Me lo mostró. Era un mensaje. No puedo más. Estoy pensando en irme. No soy buena para ustedes.
Solo quiero que me recuerden como alguien que lo intentó. No quiero ser la causa de más dolor. Perdón. Me quedé helada. No por el contenido, sino porque Rachel había escrito eso sin decir nada en persona. Y peor aún, se lo había enviado a Emma, no a mí. Me levanté de inmediato. Fui al sofá. Estaba vacío. La mochila no estaba. La puerta de entrada, entreabierta. Corrí hacia afuera. Era de noche. Llovía. Las calles estaban vacías. El corazón me latía como un tambor desbocado. Tomé el coche y di vueltas por el vecindario. Llamé su nombre. Marqué su número. Nada. Ni rastro. Volví a casa. Emma estaba sentada en las escaleras, temblando. «¿Y si hace una locura?», susurró. Lucas, a su lado, apretaba los dientes. «No podemos cargar con esto también». Y tenía razón. Pero ya era tarde. Rachel había abierto una grieta en ellos, una grieta que ahora mezclaba culpa con miedo. Llamé a la policía. A los hospitales. Nada. Esa noche, ninguno durmió. Amaneció y la ansiedad era un nudo en el estómago. Y justo cuando estábamos por salir a buscarla de nuevo, el timbre sonó. Era un oficial. Había encontrado a Rachel en un parque, empapada, sola, desorientada. Llevaba una nota en la mano, escrita a medias. La habían llevado a una clínica para observación. No había intentado hacerse daño, pero estaba en un estado de agotamiento extremo, emocional y físico. Cuando colgué, Lucas golpeó la pared con rabia. ¿Otra vez? Otra vez tiene que desaparecer para que volvamos a preocuparnos por ella. Emma lloraba en silencio. Y yo, solo podía mirar el suelo, sintiéndome una madre, una hermana, una mujer rota en más pedazos de los que sabía contar. Porque esta vez, ya no era solo Rachel la que se desmoronaba. Era toda la casa. Todo lo que creíamos haber reconstruido. Y entonces pensé, ¿puede uno salvar a alguien sin hundirse con él? ¿Cuánto amor se necesita para rescatar? ¿Y cuánto para soltar? Rachel fue ingresada en la unidad psiquiátrica por evaluación de emergencia. No había intentado quitarse la vida, pero el estado de colapso emocional, físico y mental que presentó hizo que los médicos recomendaran observación mínima de 72 horas. Nos llamaron desde la clínica. Querían saber si alguien de la familia podía estar presente para recibir informes, firmar documentación básica y evaluar la posibilidad de visitas. Me quedé en silencio. No supe qué responder. La voz del otro lado del teléfono fue amable, pero neutra. Para ellos, Rachel era solo un paciente más. Para mí, era una mezcla de todo. Una herida abierta que nunca cerró. Una hermana. Una responsabilidad. Una sombra. Pero sobre todo, era un peso que ya no sabía si podía seguir cargando. Le dije a la recepcionista que necesitaba tiempo. Colgué y fui a la cocina. Emma y Lucas estaban desayunando en completo silencio. El día después de la desaparición había dejado una tensión flotando en el aire, como un gas invisible que nadie quería respirar. Les conté lo que sabíamos. Les dije que Rachel estaba viva, que estaba a salvo, que necesitaba ayuda. Nadie respondió. Emma bajó la cabeza. Lucas la miró de reojo, pero tampoco dijo nada. Luego de unos minutos, Lucas preguntó, ¿y ahora qué hacemos? Era una pregunta que no tenía respuesta. Me senté frente a ellos. Les hablé con la mayor honestidad que tenía. Les dije que no teníamos la obligación de salvar a Rachel. Que lo que sentíamos, confusión, rabia, tristeza, era válido. Y que no debíamos sentirnos culpables por poner distancia si eso nos protegía. Pero también les dije que no había decisiones fáciles. Que el amor no siempre es cómodo. Que ayudar no siempre significa permitir. Les pregunté si querían verla. Emma negó con la cabeza. No estoy lista. Lucas se quedó en silencio un rato más. Luego dijo, tampoco yo. Y los entendí. Porque, aunque Rachel fuera su madre biológica, lo que ella representaba ahora era mucho más complejo que un lazo de sangre. Representaba abandono, caos, desequilibrio. Representaba la amenaza de volver a la oscuridad justo cuando empezábamos a ver la luz. Esa tarde, fui sola a la clínica. Rachel estaba sentada en una pequeña sala, con ropa limpia y una manta sobre las piernas. Me miró con una mezcla de vergüenza y alivio. Pensé que no vendrías, dijo. Me senté frente a ella. No la toqué. No sonreí. Solo la miré. No sé qué hacer contigo, Rachel, le dije. No sé cómo ayudarte sin destruirme a mí misma en el proceso. Rachel bajó la mirada. No vengo a pedirte nada más. Lo juro. Solo quería saber si ellos están bien. Si me odian. Respiré hondo. No te odian. Pero están heridos. Otra vez. Y cada vez que intentan acercarse, tú desapareces.
No entienden por qué. Yo tampoco. Y ya no quiero seguir explicándote ante ellos. No me corresponde más. Rachel se cubrió los ojos con las manos. Estoy enferma, lo sé. Pero no soy mala. Solo, estoy vacía. Lo que seas, Rachel, ya no es lo más importante. Lo que importa ahora es que mis hijos no se sigan rompiendo para entenderte. No puedo permitirlo. Nos quedamos en silencio. Luego le pregunté si tenía algún plan. Me dijo que, cuando la dieran de alta, intentaría ingresar a un programa de reintegración laboral. Que no quería volver con conocidos. Que necesitaba rehacer su vida desde cero. Me sonó a promesa vacía. A palabras que ya había escuchado en diferentes tonos, momentos y versiones. Pero también supe que esta vez, algo sí era distinto. Rachel no estaba tratando de convencerme. No pedía casa, dinero, ni redención. Solo hablaba desde el fondo. Un fondo oscuro, pero quizá honesto. Antes de irme, me pidió que les dijera que los ama. No respondí. Solo asentí. Porque a veces, decir yo también es más falso que callar. Al salir, sentí una mezcla rara, alivio, tristeza, culpa. Todo junto, todo mal. Como si el corazón no supiera en qué lugar acomodar a esa mujer que una vez fue mi hermana de juegos, luego madre ausente de mis sobrinos, y ahora una figura derrotada en una sala blanca. Cuando llegué a casa, Emma estaba dibujando. Lucas armaba un circuito eléctrico en su habitación. Les dije que Rachel estaba bien. No insistí. No forcé. Solo compartí lo esencial. ¿Y tú cómo estás, tía?, me preguntó Emma. Esa pregunta me rompió. Porque nadie la había hecho en todo este tiempo. Me acerqué, la abracé y le dije: estoy cansada, mi amor. Pero en paz. Porque por fin entendí que no puedo arreglarlo todo. Que a veces, amar también es soltar. Esa noche, no pude dormir. Me levanté, salí al jardín y miré al cielo. Las estrellas seguían ahí. Impasibles. Como si me recordaran que la vida continúa, aunque una parte de nosotros se quede congelada en el pasado. Y entonces me hice otra pregunta. ¿Cuántas veces más se puede perdonar a alguien que no sabe sostener lo que se le entrega? Y cuando, finalmente, se elige cerrar la puerta, no por egoísmo, sino por amor propio. Pasaron 2 semanas desde aquella visita a la clínica. Rachel seguía internada. Nos enviaron informes médicos básicos. Estaba más estable. Colaboraba con el equipo. Mostraba voluntad. Pero, por primera vez, no insistía en vernos. No pedía hablar con los niños. No escribía cartas. Solo seguía su tratamiento. Y quizás, eso era lo más sincero que había hecho en años. Yo, mientras tanto, me ocupé de nuestra casa. La rutina se volvió más ligera, menos tensa. Emma dormía mejor. Lucas volvía a hacer preguntas curiosas en lugar de comentarios secos. Las risas volvieron, tímidas pero reales. Una tarde, mientras preparábamos galletas, Emma me preguntó: tía, ¿crees que mamá esta vez sí quiere cambiar? Me detuve. Pensé antes de responder. Creo que quiere intentarlo. Y eso ya es mucho más de lo que hizo antes. Pero no sé si podrá. ¿Y tú la vas a perdonar? Ya lo hice, dije. No por ella. Por mí. Porque no quiero vivir atada a lo que no puedo cambiar. Pero perdonar no significa permitir. A veces, perdonas y cierras la puerta. Y está bien. Emma asintió. No preguntó más. Lucas, que escuchaba desde la sala, dijo sin girarse: yo todavía no puedo. Pero tal vez algún día. Ese día llegará cuando tú lo decidas, respondí. Y si no llega nunca, también está bien. Esa noche, sentí que algo dentro de mí se alineaba. Como si finalmente el alma se hubiera dado permiso para soltar el peso. No para olvidarlo, sino para no llevarlo más como una cruz. Al día siguiente, recibí una carta certificada. Era de Rachel. No tenía tono de súplica. No era una confesión, ni una nueva promesa. Era algo distinto. Decía que, al ser dada de alta, ingresaría a un programa de reintegración. Que tenía un lugar temporal donde quedarse. Que estaba trabajando con una terapeuta para aprender a responsabilizarse por su pasado, no a borrarlo. Y al final, escribió: no espero verte. No espero que los niños quieran hablarme. Solo quería que supieras que esta vez, lo intento sin ustedes. No porque no los ame, sino porque los amo lo suficiente para no arrastrarlos conmigo. Gracias por lo que fuiste. Y lo siento por lo que no supe ser. Rachel. Cerré el sobre. Respiré hondo. Lloré. No de tristeza. De alivio. Porque, por primera vez, sentí que Rachel se alejaba sin gritar, sin exigir, sin destruir. Y que yo podía seguir adelante sin cargar con ella. Una semana después,
Me levanté temprano. Preparé el desayuno. Lucas bajó con su proyecto en la mano. Emma puso música mientras untaba mantequilla en el pan. Era un día común. Pero en mi interior, sabía que algo había cambiado para siempre. Habíamos sobrevivido al abandono, a la traición, a la culpa. Y habíamos salido adelante. No intactos, pero fuertes. Y, sobre todo, unidos. Por la tarde, salimos a caminar. El sol estaba tibio, el aire era fresco. Mientras caminábamos, Emma me tomó de la mano. Tía, gracias por ser nuestra casa. Le sonreí. Gracias por volver. Lucas caminaba unos pasos adelante, en silencio. Pero supe que escuchó. Porque por primera vez en mucho tiempo, se giró y dijo, vamos a estar bien, ¿verdad? Ya lo estamos, respondí. Esa noche, escribí en mi diario. No para registrar el dolor, sino para honrar la sanación. Y escribí algo que quiero dejarte a ti, que estás escuchando esta historia. A veces, las personas que amamos nos fallan. Y es un golpe que duele más que cualquier traición externa. Pero amar no significa arrastrarse. Perdonar no es permitir. Y soltar, a veces es el acto más grande de amor propio que puedes darte. Si alguna vez has tenido que criar a alguien que no era tu responsabilidad, si alguna vez tuviste que proteger a tu familia de su propia madre, si alguna vez abriste la puerta por amor y solo recibiste silencio a cambio, entonces sabes lo que es reconstruirse con las manos temblando. Pero si estás aquí, si sigues respirando, es porque ya ganaste. Porque la dignidad también es herencia. Y hoy, lo único que dejo a mis hijos no es resentimiento, sino libertad. Y a ti que me escuchas, te pregunto, ¿qué puertas necesitas cerrar hoy para recuperar tu paz? ¿Qué peso no te corresponde y aún estás cargando? Escríbelo en los comentarios. Déjalo ir. Porque mereces sanar.